Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Somos el grupo 3 que está conformado por María Jimena Chantre-Rico y John Jairo Londoño Escobar, que es mi persona. Hoy les venimos a hablar sobre tres temas que vienen presentes en esta semana, las cuales son auditoría de fórmulas, funciones de búsqueda y referencia y validación de datos. Para empezar tenemos la introducción que, como es de esperar, en los últimos años Excel ha demostrado que es una herramienta muy útil en el campo académico y en el campo laboral, por lo que tanto estudiantes como trabajadores deben de tener un conocimiento básico de esta herramienta, ya que en el día a día tienen que usar estas herramientas y las opciones que ofrecen, por lo que hoy les venimos a ayudar con algunas de esas opciones que ofrece para en un futuro ser empleado. En la sección de objetivos tenemos el general, la cual es lograr que los estudiantes se familiaricen con Excel, y tres específicos, las cuales son reconocer la utilidad de las funciones que nos brinda, acceder a las herramientas asignadas, que son los tres temas que les dije anteriormente, y aplicar esos conocimientos a situaciones de la vida real. Y como metodología tenemos que nosotros vamos a usar mediante audiovisuales cómo y cuándo usar cada una de las funciones que nos han sido asignadas esta semana. Esto con el fin de entretener tanto a la audiencia en el transcurso de la exposición, y que obtengan el conocimiento de la auditoría de fórmulas, de la función de búsqueda y referencia y de la validación de datos. De los tres temas que son asignados para esta semana, vamos a empezar con la auditoría de fórmulas, la cual es aquella opción que es capaz de controlar, examinar e inspeccionar todas las fórmulas que se encuentran en la hoja de Excel, ya que con ella podemos hacer un seguimiento de todas las fórmulas, localizarlas y también localizar un error que se encuentra en la hoja de Excel. Esta opción la podemos encontrar en la casilla de fórmulas y en la parte donde dice auditoría de fórmulas. Rastrear precedentes lo que hace es mostrar datos que afectan a la celda que hemos seleccionado, al contrario de rastrear dependientes, que muestran datos que son afectados por la celda que hemos seleccionado mediante una flecha. Quitar flechas, pues como su nombre lo indica, simplemente quita todas las flechas que aparecen en la hoja de cálculo. Mostrar fórmulas indica o muestra todas las fórmulas que se encuentran en la hoja de cálculo con sus respectivas variables y sus respectivos signos. Comprobación de errores lo que hace es mostrar todos los errores comunes que se encuentran en la hoja de cálculo, e incluso brindan ayuda para resolver ciertos errores. Evaluar fórmula lo que hace es mostrar paso a paso cómo se llegó a ese resultado mediante toda la fórmula en que se ha sido implementada. Y la ventana de inspección lo que hace es mostrar todos los valores determinados de las celdas, al mismo tiempo que se puede realizar cambios durante toda la hoja. Vamos a usar de ejemplo esta tabla, la cual con ella podemos realizar todas las opciones de auditoría de fórmulas. Para usar rastrear precedentes, lo que tenemos que hacer es seleccionar una casilla cualquiera y darle clic en rastrear precedentes. Lo que nos muestra es una flecha. Esta flecha y los puntos lo que muestran es qué celdas específicas afectan al valor de la celda que hemos seleccionado. Entonces vemos que en la barra de fórmulas podemos ver que esta celda E28 menos F28 dan como respuesta a este valor. Esto lo podemos demostrar, por ejemplo, si cambiamos el valor de esta celda. En vez de 50.000, pongámosle 500.000. Donde vemos que efectivamente el valor de la celda que hemos seleccionado va a cambiar. Si seleccionamos otra celda, por ejemplo esta,
y le damos en rastrear precedentes, ahorita lo que estamos viendo es que esta celda y esta celda afectan a este valor. Pero ahora, si seleccionamos esta casilla y le damos en rastrear precedentes, Excel nos va a mostrar un aviso. Este aviso lo que indica es que este valor no es precedente de ninguna, o sea que ningún valor afecta a ese resultado, es decir, que es independiente. Si es independiente, lo más probable es que este valor afecta a otros valores, y esto lo podemos comprobar con rastrear dependientes. Si lo seleccionamos, vemos que esta flecha indica a este lugar. Esto quiere decir que si cambiamos este valor por cualquier otro, va a afectar al valor de esta celda, ya que esta celda depende de esta celda. Entonces, el rastrear dependiente lo que muestra son los valores en que esta celda afecta al resto de las celdas que aparecen en la tabla. Entonces, si seleccionamos ya esta casilla y le damos en rastrear dependientes, vemos que ahorita no es solamente una como vimos acá que afecta, sino que ahorita esas tres celdas que vemos acá afectan, no, son afectadas por esta celda. Entonces tengan en cuenta que rastrear precedentes lo que muestra es cuáles son las celdas que afectan a la casilla que hemos seleccionado. Y rastrear dependientes muestra cuáles son las casillas que son afectadas por la celda que hemos seleccionado. Ahora, si le damos en cualquier casilla, le damos en rastrear dependientes y precedentes, y al final vemos, queremos quitar todas las flechas, lo único que tenemos que hacer es darle la opción de quitar flechas. Aunque también existe la opción de quitar solamente las flechas precedentes o quitar todas las flechas dependientes. En este caso vamos a quitar todas las flechas y vemos que todas las flechas se desaparecen de la tabla. La siguiente opción que les voy a explicar es mostrar fórmulas, que es muy sencilla. Como ya les había dicho, mostrar fórmulas lo único que muestra son todas las fórmulas que aparecen en el rango que hemos seleccionado. Si seleccionamos toda la tabla y le damos en mostrar fórmulas, automáticamente nos va a aparecer todas las fórmulas que en ella implican. Y eso es todo. Ya si queremos devolvernos y ya que no aparezcan las fórmulas, le damos de nuevo en mostrar fórmulas y nos vuelve a la tabla original. Ahora el paso siguiente es comprobación de errores. Como su nombre lo indica, muestra en la hoja, los errores comunes que hay en la hoja de cálculo. Si le damos en comprobación de errores, vemos esta casilla seleccionada y nos muestra varias opciones, que sería la ayuda sobre este error, mostrar pasos del cálculo, ignorarlo o modificar la fórmula en la barra de fórmulas. Aquí vemos la fórmula que hemos realizado, que sería promedio de G25 a G32, que sería todo este rango seleccionado, el promedio de todo esto, y lo divido entre todo este grupo de números, que sería G25 hasta G32, perdón, de F25 hasta F32. Como ya les había dicho, hay varias opciones. La más recomendable es mostrar pasos de cálculo, ya que con ella nos muestra paso a paso el proceso de la fórmula que hemos realizado y en dónde específicamente se encuentra el error. Entonces, en este caso, vemos que la parte en donde divido el promedio con F25 a F32 hay un error. ¿Por qué? Pues porque el promedio de esto no lo puedo dividir con todo este grupo de números. Lo debo dividir por al menos una casilla seleccionada específica. Al menos que le dé la función dividir, pero en este caso no lo hice. Entonces ahí claramente se ve el error de esta fórmula. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar la barra de fórmulas y volver a hacer la fórmula de manera correcta.
Entonces, el promedio de toda esta casilla lo debo de dividir por una en específico, por ejemplo 500.000. Si le damos enter, vemos que ya me da un resultado. Si le damos en cerrar y vamos a comprobación de errores, Excel nos va a mostrar que la hoja ya no tiene errores, porque ya lo hemos solucionado. El siguiente paso es evaluar fórmula. Evaluar fórmula lo que indica es el paso a paso de una fórmula que hemos realizado. Si le damos en esta casilla, por ejemplo, y le damos en evaluar fórmula, nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana nos va a mostrar el paso a paso que se realizó para llegar a este valor que hemos seleccionado. En este caso sería E29 menos F29. Si le damos en evaluar, nos va a aparecer que E29 significa este valor, que esto lo vamos a encontrar acá, que sería E29 5.561.000. Y esto, según la fórmula, le resto a F29, que si le damos en evaluar, nos va a mostrar el valor. Entonces, si le damos de nuevo en evaluar, nos va a aparecer la diferencia entre estos dos valores, que nos da 4.596.750. Cuando aparezca la opción reiniciar, significa que el proceso ha terminado correctamente y ya no hay más pasos a seguir. Y por último está la ventana de inspección, que su función es supervisar todos los valores que seleccionemos al mismo tiempo que se realicen todos los cambios que hay dentro de la hoja de cálculo o del mismo modo dentro del libro. Si lo seleccionamos, te va a aparecer esa ventana, que es la ventana de inspección. Si seleccionamos una celda, por ejemplo esta, y le damos en agregar inspección, nos va a aparecer el valor de esta celda y la fórmula que se llegó para esta celda, además de la ubicación de en qué hoja está y en qué libro está. Esa celda, en este caso especial, vemos que es la sumatoria de G25, 26, 27, 28, 29 y 30, que significa este rango de celdas, como lo vemos acá. Pero al mismo tiempo está H57, que sería este valor que vemos acá, que sería 456. Entonces, con esta ventana nos facilita que en el caso que tengamos que modificar este valor, si lo modificamos, nos va a aparecer en la ventana el cambio que en este produce. Entonces, si le ponemos otro valor, el valor que es dependiente de esta casilla nos va a mostrar también su resultado. Esto es muy útil para cuando tengamos varias hojas y varios valores dependen de ella, o en varios libros dependen de ella, sin tener que estar mirando en dónde se ha modificado o en qué celda específica se ha cambiado gracias al cambio que hicimos. Todo esto es fácil con el simple hecho de tener la ventana de inspección. Ahora vamos con el tema de funciones de búsqueda y referencia. Estas funciones, como su nombre lo indica, ayuda a buscar y encontrar datos que se encuentran dentro de la hoja o dentro del libro de Excel, con ciertos criterios que establece cada función. En total hay 19 funciones. Todas estas funciones las podemos encontrar de dos maneras. Una de ellas es ir a la sección de fórmulas e ir a insertar función. En insertar función vamos a la categoría de búsqueda y referencia, que la encontramos acá, y se encuentran todas las funciones de esa categoría. O si no, también podemos ir a la sección de fórmulas y vemos aquí en el librito azul búsqueda y referencia y nos aparecen todas las 19 funciones. La primera de ellas es función de áreas, que como su nombre lo indica, devuelve el número de áreas de una referencia seleccionada. Es decir, que la cantidad de áreas que seleccionemos en un libro o en una hoja, la función nos dirá cuántas áreas hemos seleccionado. ¿Cómo implementamos la función áreas? Nosotros seleccionamos una casilla cualquiera y vamos a la sección de búsqueda y referencia y vamos a la función de áreas.
no va a aparecer esa ventana. En esa ventana tenemos que seleccionar todas las áreas que nosotros queramos pues seleccionar. Hay dos maneras de hacerlo. Una es seleccionar toda el área que queramos, y si queremos agregar más de una, le escribimos punto y coma y luego seleccionamos la otra área. O si no, también podemos dejar la letra control y seleccionar todas las áreas que queramos sin soltar la tecla. Entonces seleccionamos todas estas y cuando queramos finalizar le soltamos la tecla. Hay que tener en claro, y eso siempre hay que hacerlo con esa función, y es si nosotros vamos a seleccionar más de dos áreas, los paréntesis tienen que ser el número de áreas que hemos seleccionado. Entonces, si acá seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas, entonces debemos de escribir 7 paréntesis. Y aquí pues vemos efectivamente que nos dará las 7 áreas que hemos seleccionado. La siguiente función es la función buscar, la cual busca valores de un rango, de una columna o una fila o desde una matriz. ¿Cómo implementamos esta función? Tenemos esta tabla, la cual hay unos nombres y las edades de las personas. Entonces nosotros queremos buscar la edad de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros vamos a la casilla donde queremos que Excel nos devuelva o nos muestre el resultado que queremos. En este caso vamos a poner la edad en la casilla edad porque nosotros queremos encontrar la edad de cada uno de ellos. Entonces al seleccionarlo vamos a búsqueda de referencia y seleccionamos la función buscar. Aquí le damos en aceptar y nos va a aparecer esa ventana. Valor buscado significa la casilla donde nosotros queremos escribir los números o las palabras que queremos buscar su resultado. En este caso vamos a ponerlo en la casilla nombres, ya que aquí es donde vamos a insertar los nombres para así encontrar la edad de las personas. En vector de comparación ponemos todo el rango de las personas que nosotros vamos a insertar. Y en vector resultado las edades, ya que es el rango de los resultados que nosotros vamos a insertar. Le damos en aceptar y no va a aparecer que nada porque no hemos escrito ningún nombre. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el nombre de Sara. Si le damos en Enter, no va a aparecer 24, ya que efectivamente aquí Sara tiene 24 años. Ahorita ponemos el nombre de Jimena. Si ponemos el nombre de Jimena, ya no va a aparecer 24, sino 19, porque Jimena tiene 19 años. Y si ponemos Will, no va a aparecer 11 años, ya que Will efectivamente tiene 11 años. Tienen que tener en claro que en esta función búsqueda, en la función buscar, perdón, el vector de comparación, es decir, el rango o la lista de nombres o de valores que nosotros queremos escribir para encontrar su resultado, debe ser en orden ascendente. Es decir, que este rango debe de estar organizado. En este caso, como son nombres, tiene que ser organizado de la A a la Z, ya que sin esto Excel va a devolver valores que son incorrectos. Entonces tienen que tener en claro que para esta función tienen que organizar bien la lista de los nombres, que como ya se había dicho hace 2 semanas, la manera en hacerlo es ir a datos y aquí está la opción de ordenar. La siguiente función es la función buscar h,
que busca en la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna de una fila especificada. Es parecida a la función buscar h, pero tiene sus diferencias. Y es que en buscar h puedes tener entre 3 y más categorías. Acá solamente teníamos 2, acá tenemos que tener entre 3 o más para que sea más específico el resultado que queremos. Y pues como es buscar h, es decir, buscar horizontal, la tabla tiene que ser de manera horizontal. Bueno, la fórmula es también parecida a la función buscar. Supongamos que queremos buscar el nombre de una persona en base a su código. Entonces, debemos de seleccionar la casilla pues que queremos que Excel devuelva el resultado, que sería nombre. Damos en búsqueda de referencia y en buscar h. Nos va a aparecer esa ventana. El valor buscado es lo mismo que en función buscar, significaría la celda en que nosotros vamos a insertar los valores para que Excel busque su resultado correspondiente, que sería el nombre. Matriz buscar sería seleccionar toda la tabla, ya que queremos que Excel reconozca cuál es la tabla que nosotros queremos que él busque el resultado. El indicador de fila significa el número de la fila que queremos que Excel busque el resultado. En este caso, la primera fila es código y la segunda fila sería nombre. Entonces, como queremos buscar el nombre, el indicador de fila sería el número 2. No es 65, no es 64, ya que nosotros, para eso está la opción matriz buscar, para nosotros seleccionar la tabla o el rango en que queremos que Excel se concentre. Y ya el indicador de filas empezaría desde la primera fila de la tabla que nosotros seleccionamos. Entonces, como esta es la primera, el nombre sería la segunda. Y ordenado hay que poner falso, ya que nosotros estamos buscando un resultado específico que es el nombre. Ya si la persona ingresa un código que no está dentro de la tabla, entonces va a aparecer como resultado falso o nada. Por eso hay que poner en ordenado falso siempre. Bueno, entonces aquí, como ya había puesto el código, entonces me apareció Carolina. Entonces Carolina tiene el código 2323. Ahora pongamos el código 1250. Si ponemos 1250 va a aparecer el nombre de Jan. Y pues pongamos por ejemplo 1014, va a aparecer el nombre de Daisy. En esta opción, pues como ya había dicho, depende de varias categorías. Entonces también digamos que queremos saber en qué semestre está Daisy. Entonces lo que hay que hacer es hacer lo mismo. Seleccionar la casilla que queremos que Excel devuelva el resultado. Buscar H. Valor buscado sería 1014 porque siempre nos vamos a basar de este código. O sea, del valor que nosotros queremos que él devuelva el resultado. La matriz sería toda la tabla. El indicador de filas ya no es 2 sino 3, porque estamos buscando el semestre, no el nombre. Entonces ya sería la fila número 3 y ordenado ponemos falso. Y se supone que si le doy enter me tiene que aparecer el número 2 porque Daisy está en el segundo semestre, que efectivamente me aparece ese número. Y en reingresado también lo mismo, ponemos buscar H, valor buscado sería el código, matriz sería la tabla, el indicador de fila ya haría 4 porque es la cuarta fila en donde están los reingresados, y ordenado sería falso. Si le doy enter me tiene que aparecer no, porque Daisy no es reingresada. Y efectivamente me aparece no. Entonces lo bueno es que como
en todo el nombre, semestre y reingresado nos basamos en código. Entonces si ponemos el código de otra persona, por ejemplo 12 14 7, va a aparecer el de Leona, séptimo semestre y que no está ingresado. O de nuevo, pues 98 95, va a aparecer Fernando, sexto semestre y que es reingresado. La función buscar v es similar a buscar h y buscar normal, pero la diferencia es que ya buscar v, la tabla tiene que ser de manera vertical y no horizontal como en buscar h. Es parecida como en buscar en general, pero pues ya tiene varias categorías y se especifica en una columna. Aún así, la fórmula es parecida a la de buscar h. Simplemente tenemos que si queremos buscar el nombre en base al código, vamos a seleccionar la casilla nombre, búsqueda de referencia, buscar v y nos da la misma ventana que la de buscar h. El valor buscado sería la casilla donde vamos a ingresar el valor que queremos encontrar su resultado. La matriz sería toda la tabla. El indicador de columnas, ya pues acá era el indicador de filas, acá ahorita es el indicador de columnas. Entonces, si empieza desde el código y queremos buscar el nombre, sería en la segunda columna, ya que la primera es código y la segunda sería nombre. Sería segunda columna, y el rango, lo mismo, sería falso porque estamos buscando un valor específico. Y efectivamente nos da Carolina, ya que Carolina tiene el código 2323. El semestre es lo mismo, busca y referencia, buscar v, valor buscado sería el código, la matriz sería toda la tabla, el indicador de columna ya no sería 2 sino 3, y el rango sería falso. Y efectivamente me da que Carolina tiene el cuarto semestre. Y el reingresado es lo mismo, ya que la diferencia sería que en vez de estar en la tercera o en la segunda columna, sería en la cuarta columna. Y el resultado me tiene que aparecer que si es reingresado. Hay que tener en cuenta que la diferencia entre buscar h y buscar v con la búsqueda, con la función buscar, es que en función buscar la lista tiene que estar ordenada de manera de A a la Z o de menor a mayor si son números. Pero en esta, como ya se especifica en una columna determinada y acá sería en general en función buscar, entonces aquí los números, o sea los códigos en este caso, no tienen que estar organizados de manera de mayor a menor o de menor a mayor, ya que pues como dije es específico. Entonces la única manera en que la lista tiene que estar ordenada es en la función buscar. La siguiente función es coincidir, la cual su uso es mostrarnos en qué posición exacta está un valor que nosotros queremos saber en qué posición está. La manera de usarlo es de la siguiente manera. Supongamos que tenemos esta tabla, la cual tiene unos nombres. Entonces queremos saber en qué posición exacta está alguno de estos nombres. Para eso está la función coincidir. Entonces seleccionamos la casilla en donde queremos que Excel nos devuelva el resultado y vamos a fórmulas, búsqueda y referencia, coincidir. Y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana el valor buscado significa el valor que queremos saber en qué posición está. Entonces, como en este caso son nombres, supongamos que queremos saber en qué posición está Valentina. Entonces escribimos el nombre de Valentina. En matriz buscada significa el rango de la lista que queremos que Excel busque en qué posición está. Entonces sería el de nombres. Y el tipo de coincidencia sería 0 porque queremos saber la posición específica de dónde está Valentina. Y le damos en aceptar. Y vemos que está en la posición número 15. Que si contamos de aquí para abajo, ella está en la posición número 15. Las funciones columna y columnas son funciones fáciles de hacer. La función columna significa en qué número de columna está la celda que hemos seleccionado. Y columnas nos devuelve el número de columnas que hay en un rango seleccionado.
Entonces, si queremos saber en qué columna está esta celda que hemos seleccionado, entonces vamos a fórmulas, busque referencia y columna. Entonces, vamos a aparecer esa ventana, seleccionamos la celda, damos en aceptar y vemos que nos devuelve un 6. Significa que esta celda está en la columna número 6 a partir de la primera columna que sería la A. Desde aquí hasta acá, ahí está en la sexta columna. Ya si queremos saber cuántas columnas hay en un rango seleccionado, entonces seleccionamos el rango. Por ejemplo, primero vamos. Ya si queremos saber cuántas columnas hay en un rango seleccionado, entonces seleccionamos una casilla y le damos en columnas. Aquí seleccionamos el rango el rango que queramos seleccionar. Puede ser solamente una fila o puede ser varias filas. Aún así, Excel nos va a mostrar cuántas columnas hay en este rango que hemos seleccionado. Entonces vamos a elegir todo este rango. Entonces acá la voy a aceptar y no aparecieron 3 porque en todo ese rango solamente hay 3 columnas, que sería esta, esta y esta. No significa que está en la columna número 3 a partir de la primera, como fuera en columna, sino cuántas columnas hay en el rango seleccionado. Ya en columna sí nos dice en qué posición está a partir de la primera columna. La función desref nos devuelve una referencia a una celda que ha sido desplazada en base a otra celda. Me explico con esto. Antes de hacer un ejemplo, quiero que tengan en cuenta este cuadrito. Si nos vamos a desplazar hacia arriba, el número de casillas que nos vamos a desplazar tiene que ser negativo. Si fuera para abajo sería positivo. En derecha positivo y en izquierda negativo. Entonces, digamos que queremos desplazarnos 5 casillas hacia arriba y una casilla hacia la derecha a partir del nombre Sebastián. Entonces, seleccionamos una casilla, vamos a fórmulas, busca referencia y desref. Entonces, la referencia sería el punto de origen o el punto en donde vamos a empezar a desplazarnos. Y en este caso elegimos a Sebastián, entonces B46. En filas sería el número de filas hacia arriba o hacia abajo en que nos vamos a desplazar. Entonces dijimos que 5 filas hacia arriba. Entonces Sebastián sería 5 hacia arriba sería menos 5. Porque como dijimos, si fuera para arriba sería el número negativo. Y en columnas pues sería entre izquierda y derecha. Y dijimos que 1 a la derecha. Y en derecha sería positivo, sería un 1 en positivo. Alto y ancho, como no hemos seleccionado rango, en general no es necesario esas dos opciones. Y la vamos en aceptar. Y vemos que está 15. Entonces, eso significa, el 15 significa que la casilla que seleccionamos, o sea, esta, es el resultado en la que nos desplazamos. Es decir, de Sebastián subimos 5 casillas, 1, 2, 3, 4, 5 y nos desplazamos una a la derecha, una a la derecha. Entonces, esa sería la casilla en que terminó el desplazamiento y en esa casilla está el número 15. La función dirección, que es la siguiente función que vamos a ver, lo que hace es devolvernos la dirección específica de una celda a partir de el número de fila y columna que nosotros seleccionamos. Entonces, seleccionamos una casilla cualquiera y vamos a buscar referencia y dirección. Filas sería el número de filas que está a partir de la celda que nosotros seleccionemos. Entonces, si vamos a seleccionar esta celda o cualquier otra, pues escribimos el número de fila en la que está. Entonces, en este caso sería 40. Y la columna sería en la posición de la celda a partir de la primera columna. Entonces, en esa sería en la quinta columna. Esas tres últimas son opcionales, pero para hacerlas tienen que ser casos mucho más específicos o más avanzados que no es necesario por ahora.
y nos devuelve este resultado. Ese resultado lo que nos da es un resultado absoluto, que significa que esta celda está en la casilla o sea, la columna E40. La función elegir lo que nos hace es elegir un valor dependiendo de la lista que nosotros creamos a partir de esa función. Entonces, para eso seleccionamos una casilla y vamos a buscar referencia a elegir. En este caso, lo más recomendable es empezar con los valores primero y después con los números de índices, ya que el número de índices va a depender dependiendo de los valores que nosotros creamos. En los valores significa elegir cualquier casilla que esté en la hoja o en el libro. No importa si sea una edad, un nombre, una palabra, un número cualquiera, no importa. Solamente que sea una celda en específico. Entonces en valor 1 pongamos cualquiera, por ejemplo, edad. Valor 2, Laura. Valor 3, 23. Valor 4, Will. Podemos continuar, ¿no? O sea, nosotros vamos aquí abajito y nos aparecen varias opciones. Máximo podemos 254, pero pues no es necesario colocar 254 valores. Podemos colocar 3, 4, 10, como queramos. Valor 5, Jimena. Valor 6, 11. Vamos a dejar hasta 6 valores. Entonces, el número de índice es nosotros elegir un número del 1 al 6 y dependiendo del número que escojamos, él nos va a devolver el resultado de ese valor. Entonces, número de índice pongamos 5. Entonces se supone que al darle enter nos va a devolver el valor número 5. Y el valor número 5 es Jimena. Ya si ponemos por ejemplo 3, entonces él nos va a volver como respuesta el valor número 3, que sería H51, que sería 23. Las funciones fila y filas no voy a dar un ejemplo de ellas, ya que es lo mismo que columna y columnas. Ya pues lo que nos especifica es el número de fila de la celda o el número de filas de un rango en específico. Fórmula texto nos devuelve una fórmula como una cadena. Esta función también es muy fácil. Aquí vemos esta celda que tiene el número 72, pero al darle clic vemos en la barra de fórmulas que tiene una fórmula, que es la sumatoria de estas celdas y restada con 10. Entonces, si queremos saber, si queremos que Excel nos muestre la fórmula en una celda diferente, simplemente tenemos que dar en busca y referencia, fórmula texto, seleccionamos la celda y efectivamente nos aparece toda la fórmula de esta celda. La función hipervínculo es una función que, bueno, todos ya deberíamos de saber cómo hacerla, ya que pues es una de las opciones que debemos de hacer en nuestra exposición. Es algo muy fácil, simplemente es para saber, es para colocar un link de una página web en el libro de Excel para que cuando le demos clic nos vaya a esa página directamente. Entonces, seleccionamos la casilla cualquiera, hipervínculo, y aparecen esas dos opciones. La ubicación del vínculo sería el link de la página web. Entonces aquí ya tengo una. Y el nombre descriptivo es por si queremos que en vez de que nos aparezca todo el link en la celda, sea un nombre en específico. Entonces pongamos ejemplo. Tiene que estar en comillas para que Excel lo reconozca. Entonces ejemplo. Le damos en aceptar y aquí nos va a aparecer el link. Entonces le damos clic y nos debe aparecer y nos va directamente hacia el link que hemos seleccionado. La siguiente función es la función importar datos dinámicos, la cual extrae datos almacenados en una tabla dinámica. Esta función es muy especial ya que no se hace con una tabla común que usualmente nosotros hacemos, sino que viene a partir de una tabla dinámica.
Una tabla dinámica para hacerla es fácil, sin embargo no voy a explicarla detalladamente cómo hacerla, ya que este tema va la próxima semana con el grupo número 4. Lo único que puedo decir es que una tabla dinámica, como su nombre lo indica, genera datos a partir de filtros y a partir de datos repetidos en una tabla común para así generar valores automáticamente dependiendo de la categoría, del valor que estamos tomando. Todo eso va dependiendo, pero es muy fácil de hacerla. Y la función de importar datos dinámicos lo que hace es extraer un dato de toda esta tabla y que sin importar el filtro o el cambio que hagamos en la tabla, el valor de esa misma celda que vamos a elegir eh, también va a cambiar afuera de la tabla. Entonces haré un ejemplo. Digamos que queremos extraer el valor del total general de los electrodomésticos. Entonces, para eso vamos a fórmulas, buscar referencia e importar datos dinámicos. No va a aparecer esta ventana. En esa ventana está primero campo de datos. El campo de datos es todo el área de valores que nosotros queremos que Excel se enfoque para que así extraiga el valor de esa área. Entonces, en este caso vemos que hay valores en esta tabla. Estos valores son la suma de ventas de las ciudades dependiendo de la categoría, ¿no? De la audio y televisión, de los electrodomésticos o de la informática. Por lo que el área sería las ventas. Entonces escribimos entre comillas y en mayúscula ventas. Listo. Tabla dinámica es elegir una celda de la tabla dinámica para que Excel reconozca que esa es la tabla que él tiene que elegir. Que él tiene que buscar el valor que queramos importar. En campo 1 y elemento 1 es es elegir en dónde está el valor que nosotros queremos importar. Entonces, si es el valor que queremos poner en esta celda, este valor está en la categoría de electrodomésticos. Entonces, el campo 1 sería categoría y elemento sería electrodomésticos. Todo tiene que estar entre comillas y escrito literalmente como aparece en la tabla de dinámica. Entonces si le damos enter, nos va a aparecer este valor que efectivamente es el total general. ¿Por qué se pone categoría y electrodomésticos y no electrodomésticos y total general? Porque al elegir categoría y electrodomésticos, Excel va a reconocer automáticamente que es la sumatoria de todos los electrodomésticos, porque de por sí es una tabla dinámica. Ya por ejemplo, si queremos elegir uno de estos valores que están aquí arribita, que es ya dependiendo de la ciudad, entonces lo que hay que hacer es editarla. O también podemos volver desde el principio, pero pues para ser más eficientes vamos a escribirlo en la barra de fórmulas. Entonces, escribimos punto y coma y ya si queremos, por ejemplo, importar el valor de los electrodomésticos en Santander, entonces sería categoría electrodomésticos, que sería el campo 1 y elemento 1. El campo 2 y elemento 2 ya sería la ciudad Santander. Entonces ponemos el campo sería la ciudad y punto y coma, abro comillas, Santander. Entonces nos va a aparecer este valor que es 1874,2 y efectivamente aparece. Esto es muy importante en una tabla dinámica, ya que, como había dicho desde un principio, la tabla dinámica puede generar varios filtros. Entonces,
Si cambio, en vez de todas poner contado, que es la forma de pago de la categoría y de las ventas, entonces va a cambiar este valor. Pero también va a cambiar el valor afuera de la tabla, que es donde introducimos la función importar datos dinámicos. Es por eso que no podemos poner en una celda simplemente el número y ya, porque al hacerlo y si cambiamos el filtro, va a cambiar el valor, pero no va a cambiar la celda afuera. Es por eso que es importante la función importar datos dinámicos. La siguiente función es la función índice, que devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular. Es decir, que nos devuelve la palabra o el número o el dato que se encuentra en la celda que está interceptada con la fila y con la columna que nosotros vamos a escoger. ¿Esto cómo se emplea? Vamos a usar esta tabla de nuevo. Entonces, queremos saber la intersección entre un valor X de columna y un valor Y de filas. Por lo que para eso está la función índice. Entonces vamos a buscar referencia índice y le damos en aceptar. Nos aparece esta ventana. La matriz es el rango en que nosotros vamos a emplear, es decir, la tabla que nosotros vamos a escoger. El número de fila es el número que nosotros vamos a elegir de todos estos que aparecen acá, de todo el número de filas que hay acá. Desde Alejandro hasta Will hay 16 filas, entonces hay que elegir un número del 1 al 16. Supongamos que ponemos 7. Y en columna, pues solamente hay 2 columnas, entonces está o el 1 o el 2. Entonces vamos a poner el 2. Si le damos a aceptar, nos va a dar 32. Eso significa que en la segunda columna, en la séptima fila, o sea, está el valor 32. La función indirecto es aquel función que al escribir una celda, una fila y una columna específica, nos va a devolver el valor exacto de la que se encuentra en esa celda. Entonces, tenemos esta tabla de nuevo y vamos a escribir el indirecto a partir de la referencia que vamos a tener acá. En indirecto vamos a ingresar la función indirecto y nos va a aparecer esta ventana. La referencia es donde nosotros vamos a escribir la celda y la columna, pues que para que Excel nos devuelva el valor exacto. Y le damos enter porque eso es opcional y esto pues tiene varias opciones, pero no son necesarias en este caso. Simplemente la vamos a aceptar y no va a aparecer este error. Esto es porque no hemos agregado nada en la referencia. Aquí vamos a agregar a decir la columna y la fila específica en donde está alguno de estos datos de la tabla. Entonces, si queremos saber el dato que en el indirecto aparezca este valor 20, entonces ponemos la columna y la fila en donde se encuentra. Sería C36. Le ponemos C36 y nos va a dar el 20. Si queremos poner el 15, sería C39. O si ponemos José, sería B43. Entonces ponemos B43 y nos aparece la palabra José. También está la opción RDTR, pero esa no la voy a explicar ya que esa tiene que tener sectores externos y tiene que tener servidores y un poquito más de profesionalismo y dominio en el Excel, que consideramos que no es necesario explicarla en esta exposición. La función transponer, su función es cuando tenemos una tabla de manera vertical, la queramos pasar a horizontal, o cuando tenemos una tabla en horizontal, la pasemos de manera vertical. La manera de hacerlo es de la siguiente manera. Primero seleccionamos un espacio en blanco. Tengan en cuenta que tiene que tener la misma cantidad de columnas, el mismo área de la tabla original. Entonces, como acá hay 2 filas y 2 columnas, pues acá va a ser lo mismo.
Pero ya por ejemplo acá, que hay 17 filas y 2 columnas, entonces tienes que elegir 17 columnas y 2 filas. Es por eso que es recomendable hacerlo con tablas pequeñas, ya que con tablas grandes pues tendrás que contar la cantidad de filas por columnas o la cantidad de columnas por filas. Entonces aquí vamos a seleccionar 4. Luego vamos a fórmulas, búsqueda de referencia y transponer. Nos va a aparecer esta ventana. Aquí seleccionamos toda la tabla original que vamos a invertir. Y tengan ojo en esto, no le pueden dar enter. Usted antes de darle enter tiene que dejar hundido la tecla control y la tecla shift. Tiene que dejarlo hundido y al mismo tiempo hundir la tecla enter. Entonces aquí ya tengo presionado la tecla control y shift. Le doy enter y me aparece la misma tabla pero ya de manera inversa. Y por último está la validación de datos. Esta función o esta herramienta es muy importante en las hojas de Excel, ya que a partir de una tabla, esta herramienta lo que nos permite es que no se registren datos erróneos o fuera del rango o del campo que nosotros vamos a asignar en cada columna o en cada fila. Entonces aquí tenemos una tabla que tiene un nombre, número de vuelo y destino del viaje de la persona. Entonces yo quiero poner una validación de datos en cada columna, o sea, en cada categoría. Entonces para hacerlo usted solamente selecciona el rango de las casillas en donde la persona o usted mismo va a ingresar los datos y vamos a la sección de datos, validación de datos. Aquí nos va a aparecer 3 pestañas. La primera, la configuración. La configuración es donde usted va a decir las restricciones del rango que usted seleccionó, ya dependiendo pues, de lo que usted quiera. En este caso, como el nombre, yo di como restricción la longitud del texto. Es decir, que el nombre no puede pasarse de 13 letras. Ya usted si no quiere poner restricción, pero no necesariamente poner validación de datos, usted puede poner una longitud mayor o menor a 13. Pero en este caso vamos a poner un número, una palabra que sea entre el 1 al 13. Ya si la persona va a digitar un nombre que sea mayor a 13 letras, lo que no va a aparecer es una ventana emergente donde va a decir que es un error y que el nombre no es válido. Este mensaje también lo podemos colocar nosotros mismos. Si queremos poner otro mensaje lo podemos poner. O si queremos poner una advertencia o una información de si la persona digita algo mal, también podemos. Y ya el mensaje de entrada es esta pestaña, que es donde usted le va a avisar o le va a informar un mensaje a la persona para que digite el valor correspondiente a este rango. El número de vuelo, usted también se puede colocar, por ejemplo, número entero. El número entero, que significa que el número de vuelo no puede pasar de 4 dígitos. Ya si pasa de 4 dígitos me va a aparecer un mensaje de error. Y el mensaje de entrada es un mensaje para que la persona sepa lo que debe colocar ahí. Entonces, si pongo un número mayor a 5 dígitos, porque yo coloqué del 1 al 9999, me va a aparecer automáticamente un mensaje que dice que el valor es incorrecto. Entonces tenemos o reintentar, o cancelar, o pedir ayuda. Y ya de último es el destino de viaje, que es, en este caso yo coloqué una restricción de una lista. Es decir, que los países en donde la persona vaya a viajar tienen que estar entre Colombia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia y Alemania. Ya si ponen un país diferente a los que están en esa lista, me va a aparecer el mensaje de error donde dice que el país no es registrado. Eh, Se puede colocar muchísimo más países o menos como usted quiera, pero siempre debe poner al final una coma y al principio de la otra palabra poner un espacio para que Excel lo reconozca.
Eh, y también está su mensaje de entrada. También hay varias opciones, aparte de lista, número entero y longitud de texto, que son la hora, la fecha, el decimal o personalizado, ya es dependiendo del objetivo que usted quiera. También se puede omitir blancos o que la celda con lista sea desplegable o no. Entonces, como había dicho, esto es muy importante en una hoja de Excel cuando queramos insertar valores que no sean erróneos para que Excel nos ayude a evitar esos errores.